Recording stopped. Recording in progress. Bueno, pues siendo hoy viernes 10 de noviembre del 2023 y continuando con nuestro enfoque sobre la otra historia, la historia de México que nunca te han contado, pero que la situación tan dramática que estamos viviendo en cierta forma nos impide echar una ojeada al pasado, a ese pasado que es tan lleno de sucesos trágicos como la caída de Iturbide, su asesinato, las guerras constantes entre centralistas y federalistas, la llegada o salida del infierno para tomar la posesión de la presidencia durante 17 años del innombrable, malvado, perseguidor, traidor a la patria Benito Juárez, luego el maximato de Porfirio Díaz durante más de 30 años, aunque hizo muchas cosas por México, materialmente hablando, luego la Revolucia, la Revolución Antimexicana, y la Constitución de 1917, que todavía nos rige y que es una constitución atea, una constitución contra la vida, contra la familia y hasta contra el sentido común. Y luego todos los años de dominio del PRI para culminar ahora con la tiranía de MALO. Pero ¿por qué tiranía? En la sesión del viernes pasado les expliqué el tema del positivismo, sesión que no di el viernes, la di el sábado. Y a pesar de que la di el sábado, hubo un buen número de participantes, incluso más de los que están ahorita. En fin, pediré que los que faltan se sumen al grupo dentro de los próximos minutos, porque es una sesión extremadamente importante para entender, a la luz de lo que voy a explicar, el por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero más, no solo desde un punto de vista histórico, porque todas las tragedias que nos han ocurrido, y las acabo de mencionar, en los últimos 200 años, explican en gran medida lo que hoy sucede, pero no nos dan la causa raíz, es decir, la causa más profunda de lo que nos está pasando en todos los frentes de la vida nacional, en salud, en economía, en gobernanza, en relaciones interpersonales, en la familia, en la educación, en la fe, por todos lados que volteemos, a todas partes que volteemos a ver. El único calificativo que se me antoja es que México vive momentos apocalípticos en algunos aspectos y cuando menos catastróficos en otros. Lo de Acapulco no tiene verdaderamente parangón en ninguna tragedia que haya ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la causa raíz de que Malo haya declarado que ya no hay emergencia en Acapulco, a pesar de los 270,000 o 300,000 millones, no 300 millones, 300,000 millones que por lo bajo de pesos va a costar la recuperación del puerto de Acapulco y zonas aledañas? Esto es un escenario apocalíptico. Que tengamos un presidente que no solamente no ha ido a mezclarse, no ha ido a escuchar a las víctimas, sino que cuando los periodistas le hablan de las víctimas, él se hace la víctima.
porque su eterno papel es el de víctima. Y ahora resulta que es víctima de las víctimas, porque según él, los periodistas están utilizando a los muertos, que no son 47. Algunos periodistas moderados hablan de 3,000 y algunos periodistas tal vez no exagerados, pero con datos muy sólidos, hablan hasta de 30,000. Y que muchos de ellos todavía están enterrados bajo la arena, incluso en capas de arena de hasta 3 metros de altura. El hecho es que la ciudad hiede, la ciudad está con olor a muerte, a una pudrición que pocos aguantan. Y este señor, viajando a Tijuana y luego a Badiguarato, después de viajar a Tijuana, irá mañana o pasado a Badiguarato para ayudar a los chapitos a resolver el problema de la llegada a China y del descubrimiento que hacen los chinos de no sé cuántas toneladas de fentanilo, droga mortífera, muchísimo peor que cualquiera otra y muchísimo más barata que cualquiera otra, que fue descubierta en conchas, perfectamente ensambladas, perfectamente escondidas, en sacos. Estamos hablando de 600 sacos llenos de conchas, en cuyo interior había el famoso mortífero y letal fentanilo. Y así podría pasarme yo días enteros, noches enteras, trágicas, tristes, contándoles lo que sucede en mi amada patria. Algunos me dicen, ¿por qué hablas tan mal de México? No, aclaro, yo no hablo mal de México. Critico acremente, ferozmente a su gobierno. Pero a pesar de todo, México todavía sigue siendo México en gran medida. Y aunque la fe esté refugiada en grupos tan pequeños como el nuestro, porque ¿qué somos 60 para 130 millones? Estamos enfocados a aprender, a transmitir, a profundizar en los tesoros de nuestra fe, dando la espalda a un mundo que nos dice, no te preocupes, hombre, todo es relativo. Es el tema que hoy nos va a ocupar. ¿De dónde nace tanta tragedia? ¿De dónde nace en el corazón del peje Lopostli, tanta crueldad? Como para meterse en un automóvil, en una camioneta machuchona, que él sabía que no podía llegar a Acapulco, porque no tenía la intención de llegar. Su única intención era quedar atascado para que lo sacara un jeep del ejército, y una vez que el jeep del ejército lo sacara del atolladero, que lo filmaran y lo fotografiaran con el lodo a la rodilla, todo sucio, todo desaliñado, realizando el acto heroico de caminar hacia Acapulco, que por cierto nunca llegó, porque muy pronto lo recogió en medio del lodazal uno de los 73 helicópteros Halcón Negro, Black Hawk, que dispone el ejército mexicano en su rama de la Fuerza del Aire. Con uno solo bastó para que llegara y recogiera a él y a sus ministros que lo acompañaban y los regresaran a la comida caliente y al calorcito y a las delicias de Palacio Nacional. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que se decrete por mandato presidencial que el estado de emergencia ya se acabó? Que ya no hay emergencia en Acapulco, cuando la gente literalmente, por reportajes de hoy, hechos por periodistas independientes, como Carlos Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva y otros muchísimos, nos hablan de que la gente está
muriéndose de enfermedades respiratorias, gastrointestinales. La gente se está muriendo de sed, se está muriendo de hambre y todo aquello es un escenario apocalíptico. Y como decía hace un momento, podríamos seguir ahondando en las brutales realidades que ya nos alcanzaron. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde surgen? ¿Qué tiene que decir la filosofía de la historia? ¿Qué tenemos que decir los filósofos de la escuela realista para explicarnos este escenario apocalíptico? Pero lo que tenemos que decir es lo que hoy vamos a explicar con el nombre de relativismo moral. Desde luego tendrán el video, tendrán los apuntes en Word, pero si toman notas, me alegrará ver que tienen interés en ir fijando conceptos a vuela pluma. Qué bueno. ¿Qué es el relativismo moral? Bueno, fíjense, Malo se dijo contentísimo. Esto es la cereza del pastel de cianuro, con fentanilo, mortal, letal por necesidad. Malo se dijo contentísimo por la aprobación del presupuesto para el próximo año 2024, en donde no se destinó a Acapulco ni un solo peso. Y por esa razón, Malo está contentísimo, feliz de que no se haya destinado un solo peso a apoyar a los damnificados de Acapulco. Pero sí, como él lo dijo hoy en la mañanera, con ello tenemos recursos suficientes para garantizar que podemos seguir dándole dinero a la gente y terminar las 3 mega obras pendientes: el Aeromuerto, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Un aeropuerto al que ninguna aerolínea quiere ir, ni para llegar ni para despegar. Una refinería que va a tardar décadas en producir y un Tren Maya que se va a estrenar en un pequeño tramo, pero que nunca terminará de ser construido. Y que además, si terminara siendo construido, su costo se pagaría, su costo se amortizaría en 150 años. O sea, tardaría 150 años en volverse un proyecto productivo y que estuviera pagado. Así que el relativismo moral del PG le permite construir, más bien destruir de manera monstruosa, la seguridad, la salud, la educación, la economía, la gobernanza del pueblo mexicano, que en un porcentaje altísimo, por ceguera espiritual, por ceguera intelectual, por estupidez, y me quedé corto al decir estupidez, lo siguen adorando y besándole las botas de tirano. También se lamentó, gracias a su relativismo moral, se lamentó que hasta ahora no se haya concretado el ofrecimiento de la Suprema Ministra Norma Piña de entregar los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para los damnificados de Acapulco. Bueno, no se va a poder porque está prohibido por la ley. Un dinero ya etiquetado para los fideicomisos prometidos para tantos beneficiarios no se pueden de pronto desviar para Acapulco. Eso sería una labor del presidente del Ejecutivo para haber presionado a los legisladores a que sí hubiera presupuesto en el 2024 para ayudar a Acapulco. Pero como eso implicaba retrasar sus obras insignia, que no sirven para nada, entonces por esa razón está contentísimo de que los diputados y los senadores le hayan dado la espalda al pueblo de Acapulco.
No importan las protestas, no importan las quejas, no importa el dolor, no importa los miles y miles de niños desvalidos que gritan, que lloran, que se desmayan en la vía pública, de sed, de hambre, de calor, de frío. No importa la solemne estupidez de estarles haciendo llegar refrigeradores a personas que no tienen dónde enchufarlos, porque no tienen casa habitación, porque se la llevó el viento literalmente. Pero él manda refrigeradores y estufas a quien no tiene gas ni electricidad, ni tiene que cocinar porque no hay alimentos. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, pues surge de lo que vamos a llamar relativismo moral. ¿Qué es? Definamos el relativismo moral en el cual la población mexicana comenzó a ser educada, o mejor dicho, deseducada, desde la caída de Iturbide en el año 1824. Desde ahí, México ha ido absorbiendo cada día con más profundidad, cada día con más rabia, cada día con más puntería por parte de las autoridades de todos tipos, el relativismo moral. Definámoslo. El relativismo moral es la idea de que las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es realmente mejor que otra. Repito, por si alguien no lo entendió bien, el relativismo moral es la idea de que las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas y ninguna opinión sobre lo bueno o lo malo es realmente mejor que otra. El relativismo moral es una forma aplicada más ampliamente, más personalmente, de otros tipos de pensamiento relativismo, del pensamiento relativista. Todos estos están basados en la idea de que no existe ningún estándar definitivo del bien y del mal. Obviamente, al señalar que no existe ningún estándar definitivo para el bien y el mal, entonces llegamos a la conclusión de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque la única idea absoluta, no relativa, es la idea de un Dios legislador, de un Dios creador del cielo y tierra, y de un Dios equitativo que reconoce el bien y lo premia, y reconoce el mal y lo castiga, o cuando menos deja que las consecuencias de las personas que obran mal, pues lo tengan que pagar. El relativismo sostiene que al no haber ningún estándar definitivo del bien y del mal, cualquier juicio acerca del bien y del mal es meramente producto de las preferencias subjetivas de cada persona. Fíjese qué terrible. El concepto de bien y de mal es cualquier juicio acerca del bien y del mal es puramente un producto de las preferencias subjetivas de cada persona. No existe un estándar supremo de moralidad, porque de acuerdo con el relativismo moral, ninguna opinión o posición puede ser considerada correcta o incorrecta, y tampoco mejor o peor. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las que hemos estado explicando. El comportamiento del malo y su pandilla es justamente nacida de que todos ellos fueron educados de esta manera. No hay un referente absoluto. En todo caso, el único referente absoluto es la voluntad del más poderoso.
El relativismo moral es una posición ampliamente sostenida en el mundo posmoderno, aunque es aplicada muy selectivamente. Como con otras formas de relativismo, se menciona solamente de una manera puramente defensiva. No, yo no hice mal. ¿Tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para opinar? Nada es bueno, nada es malo, todo es del color del cristal con que se mire. Eso es el relativismo. Solo los principios del relativismo moral solo pueden ser utilizados para excusar o permitir ciertas acciones, como el aborto. No, no mataste a nadie. Simplemente eliminaste un montón de células, pero no asesinaste a una persona. Así que no te preocupes, vete a casa y sigue disfrutando. Y así tenemos a esa persona que mencionaba uno de ustedes, de que ya va por su 6º aborto. Claro, porque si no hay ni bien ni mal de manera objetiva, el practicarse 6 o 10 o 1 o 20 abortos no tiene para esas personas, aparentemente al menos, ninguna consecuencia. Y ningún aborto, desde el punto de vista del relativismo, merece ser calificado de bueno o de malo. Simplemente es algo que sucede y es algo útil para la persona que lo realiza. Este relativismo moral toma diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas más frecuentes se llama utilitarismo. Me es útil matar, me es útil mentir, dice el peje. Me es útil declarar que ya no hay emergencia en Acapulco. Me es útil decir que son 47 muertos y negar que son 30,000. Me es útil dedicar el dinero al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al aeromuerto. Me es útil, va. Me es útil dejar morir de hambre a docenas de miles de personas o de sed. Me es útil dejar que la gente entierre sus cadáveres y les ponga una cruz, una señal, para que después los servicios, con el paso del tiempo, los puedan ir a enterrar a un lugar decente. Todo eso me es útil, va. ¿Por qué? Porque me es útil. Habrá otras situaciones relativistas de las cuales hablaremos en próximas sesiones. Por ejemplo, el evolucionismo, por ejemplo, el existencialismo, o el emotivismo, o el situacionismo. Para el evolucionismo, yo soy superior. Por ejemplo, eso es lo que creen los masones. Yo soy un ser superior. Yo soy un ser de luz. Y todos los que no participan de esta bendición de ser masón, pues ni modo. Algo así como que se amuelen, como que se frieguen, como que no estaba en mi mano el hacer las cosas de otra manera. Permítanme un segundo, por favor. Continuamos. Todos estos, el utilitarismo, el evolucionismo, el existencialismo, hasta el emotivismo y el situacionismo, todos estos en su mayoría comparten un único tema unificador. Mucha atención aquí. Un único tema unificador. Unifican el utilitarismo, el evolucionismo, el existencialismo, el emotivismo y el situacionismo, que son barbaridades de las que ya hablaremos en su momento. Porque todos estos en su mayoría comparten el único tema unificador. ¿Cuál es?
que no existe la moral absoluta, que no existe la ética, y que lo que es correcto o incorrecto es enteramente un producto de la preferencia de cada persona en el momento histórico en el cual se encuentra cada quien. Entonces, así como el peje se encuentra en el momento histórico de consolidar y prolongar su poder, lo que tenemos a la vuelta de la esquina es que él va a continuar con sus acciones malevolentes, con sus acciones llenas de odio, con sus acciones llenas de rabia, de desprecio, de corrosivo odio hacia aquellos que disientan de su forma de pensar. Porque si no hay un referente absoluto, ¿quién se vuelve el referente absoluto? Yo. Y con dinero y sin dinero, mi palabra es la ley. Resulta fácil ver que las bases de la civilización posmoderna no fueron construidas sobre una filosofía del relativismo moral, no. Las bases de la civilización moderna fueron construidas sobre el cristianismo. Porque el mismo acto de aprobar una ley y de hacerlas cumplir sugiere un estándar fijo al que todo mundo debería de irse. Las razones para esto son obvias. Si todo el mundo en una sociedad actúa verdaderamente como si el bien y el mal fueran puramente cuestión de opinión, entonces la sociedad estallaría en una batalla de, ojo, el poder que tengo me da la razón. El poder que tengo como presidente me da la razón. Para dejar a los niños con cáncer, dejarlos morir. Para dejar a las madres sin el auxilio de las guarderías. Para dejar a los hospitales sin medicamentos y sin servicios. El poder me da la razón para dejar a Acapulco sin recursos para que la gente sobreviva. El poder me da la razón para proteger en su envío de fentanilo a China a los chapitos. El poder me da la razón para hacer lo que yo quiero sin restricción ninguna. Esta es la tragedia que vivimos hoy en la historia actual de nuestra amada patria. ¿Qué podemos hacer? Por lo pronto denunciarlo. De derecha a izquierda, contra viento y marea, proclamar lo que estoy explicando abiertamente. Y desde luego negarse a aceptar la crítica de los que nos dicen que criticar al presidente no es de cristianos. ¡Claro que lo es! Porque el cristiano tiene la obligación de denunciar el mal donde quiera que se encuentre. El poder me da la razón, dice Malo. Pero en una cultura moralmente relativista, la única razón universal de hacer o no hacer algo es evadir las consecuencias que me pueden imponer los otros. Pero como soy el presidente, ¿qué me pueden hacer? Nada. Sin embargo, a lo mejor está perdiendo de vista lo que ya dijeron los acapulqueños, que me llena de esperanza. Ya le dijeron, nos vemos en las elecciones. Y le cantan la canción María Bonita, tan famosa la canción de el famoso músico Lara, ¿no? Agustín Lara. Acuérdate de Acapulco, le van a decir el 4 de junio del año que entra. Todas las leyes humanas involucran algunos principios que se hacen cumplir por amenazas o por consecuencias. Los límites de velocidad se hacen cumplir en la mayoría de las carreteras. Por ejemplo, en las carreteras de Europa, si sobrepasas por 2 kilómetros por hora la velocidad permitida, una cámara toma fotos instantáneas de la placa de tu auto e inmediatamente
como esas placas están relacionadas con una cuenta bancaria, te cae una multa de 50, 100, 500 y hasta 1000 o más euros. Y no hay manera de replicar. Porque ahí el referente absoluto es la seguridad de todos de acuerdo a la velocidad que llevas. Así que sí hay manera de cumplir debido a una convicción moral de que arriesgar la vida de otras personas es moralmente incorrecto. Lo mismo es cierto para los asesinatos, los robos, los perjurios, los fraudes, las mentiras. Los contadores de mentiras del PG le han contabilizado 90,000 mentiras. Bueno, 90,000 y cachito mentiras a lo largo de 5 años de su mandato. 90,000 mentiras es una monstruosidad y tendrá que pagarla tarde o temprano. Sin embargo, cuando el relativismo moral, como en México, se vuelve dominante, los principios morales legítimos ya no son las bases de esas leyes. Los principios legítimos, universales, en México han dejado de ser válidos. Ya no se usan, más que en grupos muy pequeños, en familias muy selectas, en personas de fe que ya son una élite pequeña y que se baten retirada. Y puesto que ya todo es relativo, entonces estas leyes son solo una cuestión de opinión. Y la única razón universal para seguirlas es evadir las consecuencias. Para que no me multen, para que no me cobren, para que no me peguen, para que no me castiguen, para que no me odien, para que no me olviden, para que me tomen en cuenta, pero no por una razón profunda, que sería la de avanzar en el camino hacia el conocimiento y la posesión del bien absoluto, el cual, en la mente de las personas en su mayoría, en el mundo entero, ha dejado de existir. Pero les tengo una terrible noticia. A pesar de que en tu mente y en tu corazón Dios ya no exista, Él sigue existiendo, porque su existencia no depende de tu opinión. Es anterior, Dios es anterior a tu opinión, de manera absoluta. Permítanme un segundo. Perdón, es que hay personas despistadas que todavía andan buscando la manera de entrar. Bueno, qué pena. Pero pues tuve que dar ayuda a alguna de ellas. Continuemos y terminemos nuestro tema para dar paso a sus preguntas, opiniones, aportaciones. Todo el relativismo moral exhorta por sí mismo a las personas a salirse con la suya. Hasta el día de hoy, el narcosistema se ha salido con la suya. Y va a estar muy difícil que llegue el día en el que paguen las consecuencias. Pero eso sí, de la raya de la muerte nadie va a escapar. Y de las consecuencias que el Señor de los cielos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nuestra Santísima Trinidad, le harán pagar al relativista, la verdad es que lo único que puedo decir es que no quiero estar ahí. O bueno, a lo mejor sí, para morirme de la risa y experimentar, aunque sea después de la muerte, una deliciosa revancha.
La revancha de los justos es la condenación de los malvados. Y utilizando algunos de los términos que antes de la sesión explicábamos, de los malvados contumaces, de los malvados recalcitrantes, de aquellos a los que se les demuestra que están haciendo mal y sostienen que están haciendo el bien. El mejor ejemplo a escala mundial lo tenemos en el homúnculo de Palacio, saliéndose con la suya de aquí a que rinda cuentas, ante el juez supremo. Allí sí quiero estar para reírme un rato a mandíbula batiente. Hasta en una sociedad que opera bajo estas leyes relativistas, cortar la conexión entre esas leyes y un estándar objetivo, ojo, invita al desastre. Repito el concepto, cortar la conexión entre la ley y un estándar objetivo invita al desastre. Como mucho, el relativismo moral hace a la sociedad inestable, ya que los conceptos de bien y mal de pronto se convierten en una cuestión de opinión popular. Pero en México se llama el pueblo bueno. Y todos ustedes en casa tienen algún necio amlover que insiste en cerrar los ojos a la realidad y seguir adorando al monstruo que está destruyendo al país. ¿Por qué? Porque están inmersos en el relativismo, que se fundamenta en la opinión del populacho, que no tiene nada de bueno. El populacho que sigue al peje no tiene nada de bueno. Son ignorantes, son fanáticos y hasta cierto punto, a pesar de que conocen el mal que están haciendo, de modo recalcitrante, obtuso y necio, siguen cometiéndolo. ¿Qué sucede al final de todo esto? ¿Qué hay al final del túnel? Nos lo dicen los grandes filósofos. El peor resultado posible del relativismo moral es la dictadura. La dictadura que ya padecemos en México. México no es una democracia. Ni siquiera una democracia de voto universal. Es una democracia muerta. Es una dictadura viva, en donde la ley del que tiene el poder ha logrado imponerse en todos los rincones de la vida nacional, en todos los temas habidos y por haber. El gobernante malo abusa de un cambio temporal en la opinión popular para obtener el control, pero malo no reconoce ninguna autoridad superior a la suya y ninguna ley más vinculante que la suya, la propia. Pongo un caso histórico, los juicios de Nuremberg, donde al terminar la Segunda Guerra Mundial, los jefes nazis fueron juzgados por un tribunal internacional. Y ahí el problema lógico del relativismo se hizo brutalmente aparente, surgió el relativismo. ¿Por qué? Porque los defensores de los nazis más crueles continuamente pedían su exoneración, alegando que ellos solo habían cumplido las leyes de su país. Finalmente un juez preguntó frustrado, ¿pero acaso no hay una ley superior a nuestra ley humana? Un relativista moral estaría obligado a decir no. No hay ninguna ley superior a la ley humana relativa. Y entonces que viva el desorden social, que viva la maldad, que viva el abandono de las víctimas de Acapulco y de todos los desastres naturales que habrán de sobrevenir sobre México, porque ese ciclón es el primero de muchos.
Ustedes lo van a ver. Que viva mi desgracia, podríamos cantar. Que viva el mal, que viva el demonio. Que viva la ausencia de Dios. Que nadie se rija por una ley superior a la mía, clama el dictador. Nunca pensé, ni de niño, ni de joven, ni de adolescente, ni de adulto joven, ni de hombre maduro, ni a mis 50, ni a mis 70, pero ahora a mis 80, tengo que ver con infinita tristeza los resultados del positivismo que vimos la semana pasada y del relativismo que estamos viendo ahorita. Conclusión. El relativismo en sí mismo es destructivo, profundamente destructivo. Lógicamente, debe existir algún estándar superior con el cual comparar dos afirmaciones morales diferentes entre sí para determinar cuál es la correcta. Obviamente, los relativistas morales niegan la existencia de tal estándar, o sea, Dios. Y por ello alegan que tales comparaciones son imposibles. Claro, sin Dios, el caos es lo único que existe y es lo que estamos viendo hoy, sobre todo en este desdichado país. Esto ocasiona que el problema práctico más grande del relativismo, como se mencionó ya, es difícil condenar cualquier acción. Es imposible prácticamente desde el relativismo imperante condenar cualquier acción porque todas pueden ser simultáneamente buenas o malas según del color de los ojos que tenga el individuo que juzga de la realidad de manera relativa, sin atenerse a una norma universal. En el menos peor de los casos, una vez que lo correcto y lo incorrecto son relegados a cuestiones de opinión o son puramente subjetivos, entonces fíjense muy bien la terrible conclusión. Cualquier conversación sobre moralidad se vuelve per se incoherente, absurda, innecesaria y desechable. ¿Para qué discutir sobre el bien y el mal si lo único que cuenta es mi opinión? Si lo único que cuenta es la opinión del poderoso que nos impone la suya a los que disentimos de él. Pero disentir de él tampoco es bueno, tampoco es malo, es según del color del cristal con que se mire. A este caos nos ha llevado 200 años de educación en México basada, como lo vimos hace 8 días, en el positivismo y como lo estamos viendo ahora, en el relativismo, donde nada es bueno, nada es malo de suyo, sino que depende de la opinión flamígera, pasajera, volátil del sujeto que observa la realidad y concluye que la realidad es no como es, sino como él la mira, como él la juzga, como él la percibe, donde el bien y el mal no existen y por supuesto el gran ausente es Dios. Bien, pues hasta aquí nuestra explicación del día de hoy y como siempre pasamos a la sección en la cual nos hagan partícipes de sus dudas, preguntas, aportaciones y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor. Recording stopped. ¿Quién quiere comenzar? Recording in progress.